Somos Vane, Juan y Melón. En noviembre del 2023 vendimos todo para comenzar una nueva vida viajando en nuestra querida Pituca. Nuestro primer gran objetivo es unir Ushuaia, lugar al que ya llegamos con la vieja Dominga, con la lejana Alaska. Pero eso sí, sin prisa, viviendo de un día a la vez. Después de recorrer la mágica Chile, completar la mítica Ruta 40, sentirnos como en casa en Uruguay, descubrir el país más grande de Sudamérica durante 6 meses y enamorarnos de Paraguay, llegamos a nuestro 6º país. La aventura continúa camino por el alucinante Perú, un país que nos está abrazando con sus tremendos paisajes, su cultura y el cariño de su gente. Subite a la Pituca con nosotros y entérate ¿dónde dormimos hoy? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos comenzando un nuevo capítulo de ¿dónde dormimos hoy? Y nos ven muy tranquilos acá en la plaza sentados, pero sí. Patrona, nada que ver. No, miren lo que hay acá. ¿Qué hay? Mochis. Las viajeras encima, sí. las poderosas trajimos. Arrancamos este capítulo contándoles que nos vamos a cumplir un sueño. Eso es lo que vamos a hacer. No decía para nada. Eso es el capítulo de hoy. Volvimos a Cusco, estamos como ven con la bella Cusco de fondo. Qué hermosa ciudad, gente, por favor. En top 3 de la historia. Cada vez que caminamos por las calles miramos y decimos, qué lindo. Es impresionante. Es hermoso, muy lindo. Encima ahora la mañana, son las 6 de la mañana. Y nunca la vimos tan silenciosa. No, y es una tranquilidad hermosa. Divino todo. Estamos en la Plaza Regocijo. ¿Por qué? Porque estamos esperando el transporte para irnos a la hidroeléctrica. Porque nos vamos, gente, a conocer una de las maravillas del mundo. Nos vamos a conocer el Machu Picchu. Machu Picchu. Ya entendieron dónde vamos, ¿no? Estamos esperando porque nos van a llevar en una combi que tarda aproximadamente 6 horas hasta la hidroeléctrica. Y ahí tenemos una camioneta de 10 kilómetros hasta Aguascalientes, hasta Machu Picchu pueblo. Sí, hoy vamos a hacer ese trayecto, mañana tenemos circuito y pasado también tenemos circuito. Así que estamos muy, pero muy contentos. Acompáñenos que se viene el verdadero capitulazo. Y nosotros sacamos el pasaje en esa agencia que está acá en la esquina de la Plaza Regocijo y allá atrás está la Plaza de Armas. La agencia se llama Machu Picchu Reservations y el pasaje nos salió 70 soles de ida cada uno. Así que ya tienen el dato. Sí, y salen 6:30 y el regreso de vuelta de hidroeléctrica hasta acá es de 2:30 hasta 3:30. Ah, sí, eso tengan en cuenta para la vuelta. Sí. Primera paradita técnica de nuestro viaje. Ya estamos en la entrada de Ollantaytambo. Acá estamos con nuestra combi que nos está trayendo nuestro conductor estrella Henry, que después lo vamos a saludar. Ahí está la patrona, que nosotros paramos en un lugarcito acá como para comer algo. Está la patrona preparando el matecito, vamos a comer un sándwichito seguro. Así que bueno, vamos a continuar viaje. Acá estamos con Henry, que nos está llevando. Henry, hola. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Todo. Estamos por el Abra Málaga. ¿Cómo venís, patrona? Vamos. Bueno, veníamos andando y a 7 kilómetros, casi 8 de la hidroeléctrica, nos encontramos con esto, gente. Tenemos que cruzar una especie de cable que te cruza de un lado al otro del río y después tomar un taxi. Estamos viendo a ver qué hacemos acá. Nos dejaron acá varado, así que vamos a ver si cruzamos por ahí. Y ahí está llegando la patrona. Bueno, una aventura, gente, no sé, después vamos a hablar un poco más tranquilo, le vamos a dar una devolución, pero supuestamente la agencia de esto nos hace cargo cuando hay cosas así que pasan. El problema, se cayó aquello que está allá, ¿ven? Eso que está ahí se cayó y entonces no pueden pasar las vans, por ende tenemos que cruzar como cruzamos recién,
y a partir de acá tomar un taxi, algo así, que nos dicen que tenemos que pagar nosotros. Ahora vamos a averiguar bien todo y la idea es cruzar. Bueno, y ahora que ya estamos más tranquilos, les vamos a contar cómo sigue todo esto. Pero pasaron varias cosas. Nos encontramos con este corte, después nos dijeron por otro lado que se podía cruzar. Sí, a nosotros no nos gusta decir ese tipo de cosas, pero la verdad que pasó eso. Subió una señora a la combi, a la van, de la nada, 2 kilómetros antes de llegar a esta parte donde estaba cortada. Cuando llegamos dice, bueno, a partir de ahora tienen que cruzar con ese cable carril y tienen que tomar un taxi que no les cubre la agencia, nos dice. Nosotros pagamos un pasaje de Cusco Hidroeléctrica. Claro, que fue lo que yo le decía. Si hay este tipo de cosas, que está cortada la ruta por X motivos, es natural lo que sea, nos tienen que avisar. Yo hablé con los señores del transporte y nos dijeron que no está cortado, que se puede pegar toda una vuelta y se puede llegar, porque de este lado vimos un montón de vans también. La próxima vez tienen que avisar todo lo que tienen que hacer, porque si nos avisan antes, nosotros podemos elegir si vamos o no vamos. Tengan en cuenta que a partir de ahora, cuando se vengan para acá, puede ser que les agarre este corte y no les avisan las agencias. Y acá tenemos que hacer el registro previo a la entrada. Y acá justo agarramos el tren. Bueno, nosotros les contamos ahora, vamos a ir caminando hasta Aguascalientes, son 10 kilómetros, punto 4. La aventura empieza acá, antes de llegar. Le vamos a meter, vamos a reiniciar nuestra energía sobre todo. Le vamos a poner onda y vamos así ahora disfrutar de esta aventura mágica y vamos a pasar altos días. Y ahora sí, amigos, ya estoy 10 puntos porque, paréntesis, quería contarles un poco. El viaje en la combi es bastante heavy porque va muy fuerte, el camino es muy sinuoso y uno si no está acostumbrado a la velocidad, a agarrar las curvas así, empieza Don Vomitelli. Y acá yo fui me sentía muy pero muy mal en un momento. Recién frenamos a comer unos sanguchitos como había quedado el estómago vacío. Reseteando un poco porque miren dónde estamos. Miren lo que es este camino, por favor. Nada va a opacar este momento de nosotros. Nos esperan 9 kilómetros hasta Machu Picchu Pueblo. Y nos acabamos de dar cuenta con la Patronushka que acá en el camino ya se puede ver la montaña de Machu Picchu, la de Huayna Picchu, gente. Impresionante. Es un mimo para el camino que venimos haciendo, venimos muy bien. Ya creo que vamos más de la mitad, así que a seguir metiéndole el ritmo. Hola, ¿cómo le va? Dale que venimos con todo. Regalanos un like si crees que vamos a llegar a Machu Picchu Pueblo. Y si te está gustando nuestro contenido, patrona, y nos querés acompañar, suscribirse y dejar su comentario. ¡Vamos! Últimos kilómetros, amigos. Quedan aproximadamente 3. Miren lo que es esta vista. Una locura. Estamos sin parar todo el camino. ¡Ay, viene el tren otra vez! A ver si lo enganchamos. A ver. Último kilómetro y medio para llegar a Machu Picchu Pueblo. Venimos de 10. Uy, estamos. Y nos estamos llegando al final, estamos acercándonos a Machu Picchu Pueblo. Bañarme, increíble. Hay una humedad, gente, tremenda. Miren lo que es esos paisajes. Ya lo tenemos, gente, miren el agüita, qué linda. Espectacular, vamos, ya llegamos.
Y estamos llegando al hotel El Pacarina que hemos reservado, patrona. Vamos que llegamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, y ya nos estamos hospedando. Nos recibió de mil amores Sofía. Gracias, Sofía, por ayudarnos. Acá estamos ingresando. Lo primero nos va a poner una ducha, patrona. Sí, mañana tenemos opción de desayunar allá o también tenemos opción. Ah, perfecto. Dale. Vamos, son los últimos escalones. Y ya estamos hospedados. Y la patrona va a hacer la prueba de calidad de la cama. A ver, patrona, a la 1, a la 2 y a la 3. Casi no se levanta la patrona. Bueno, y vamos a hacer el cierre de este día. Hemos llegado, gente, después de todo lo que nos pasó, pero siempre con la frente en alto y con positividad y optimismo. Paréntesis, tuvimos un problema también con los peajes porque la primera vez que usamos Booking y... No, habían como registrado la tarjeta, sí, pero no habían cobrado, así que tuvimos que pagarlo. Menos mal que habíamos traído plata con la patrona, si no... Ahora lo único que queremos es bañarnos. Sí, vamos a hacer un bañito, descansar. Y mañana se viene un gran día. No saben el día que se viene mañana, atento porque se viene el gran día, gran... Descansen también ustedes de todo lo que nos pasó y mañana nos vemos con las pilas recargadas para seguir maravillándonos con Machu Picchu. Comenzamos el día especial con un solo detalle, que ¿cuál es? Está lloviendo, pero no importa. Nada nos va a impedir disfrutar de este momento increíble. Nosotros ya sabíamos que está esa posibilidad, sí, siempre está la posibilidad acá, que el clima es muy cambiante. Sí. Así dijimos, que fluya, estamos acá y eso es lo que importa. Hagamos fuerza todos ahí, nosotros, ustedes, todo del otro lado, para que pare de llover. Creemos que lo que sucede conviene, siempre tenemos como premisa, así que si toca día de lluvia, va a tocar día de lluvia. Sí. Y si para, mejor aún, pero la onda y la buena energía la vamos a poner igual, así que... Y un datito también es que estamos entrando en la temporada de lluvias de a poquito, así que es entendible. ¿Nos acompañan a vivir uno de nuestros sueños? Les prometemos que no se van a arrepentir. Y vinimos a comprar el bus para subir. Voy a comprarme una capita porque está lloviendo un montón, ¿no? 5 soles cada uno. Sí. Y ya tenemos la capita de la lluvia puesta y ya sacamos el pasaje del bus para subir. Solamente ida, sacamos, como vamos a ir caminando. Nosotros nos salió 41,82 soles o si no, 12 dólares. Ahí tienen las cajas para comprarlo súper rápido todo, así que se hace la cola según el horario. Nosotros entramos a las 8 a las ruinas, así que ya vamos a ir a hacer la cola. Claro, tenés que hacer la cola 1 hora antes. Exactamente. ¡Vamos! Y un datito que queríamos sumarles es que las entradas para el bus se sacan acá, en Concetour. Acá tienen la, como le mostrábamos, la abajo oficina. Del puentecito. Abajo de este puentecito verde. Y acabamos de llegar a la entrada. Todavía no entramos. No, todavía no. Estamos haciendo un poquito de tiempo porque nos recomendaron, si esperamos puede ser que se despeje. Así que acá está la cola para la entrada. Nosotros vamos a guardar un ratito con la patrona. Lo bueno es hacer esperar al patrón. Y mientras la patrona se fue al baño, les cuento un poco, los actualizo. Hablamos con un guía, Javier, que estamos viendo si podemos hacerlo con él en la visita. Nos dijo que tenemos que esperar porque esto se va a despejar. Y que tenemos tiempo hasta 8:45 para poder hacer la fila esta. Después se va a terminar viendo. Ahora no se ve nada, gente. Ahí atrás está. Cada vez se ve un poquito más, pero hay que esperar. Vamos a confiar. Que a veces en estos casos hay que confiar en las personas, que son las que saben. Hola. Y ahora sí, patronushka. Estamos entrando. Che, hay una resolana por ahí. Sí, ojo. Cuidado. Que llegamos y estaba horrible. Y ahora se empieza a despejar a poquito. Y ya estamos viendo un poquito de las ruinas. Miren lo que es. Se está despejando bien. Y ahí vamos con nuestro guía estrella, Javier. Hola, Javier. Va a salir en YouTube, ¿eh?
Y acá estamos esperando a Javier, que nos vas a sacar la foto también abajo, por el tema que si subís arriba y esté nublado ya tenés la foto abajo, porque Exacto. el circuito no se puede volver. No. Es todo un circuito de una sola mano, que haces toda la vuelta y bajás. Pudimos hacer buenas fotos y ahora se tapó otra vez un Para poco. mí. Sí, miren, hoy lo veíamos más destapado hace un ratito. Sí. Y bueno, no llevamos al mirador principal, que es acá arriba, que es donde está la foto como típica, pero bueno, ya nos aseguramos unas fotitas. Sí, una fotaza que vamos a dejarla acá, que la sacó Javier. Encima sacó Javier, gracias, Javi. Bienvenidos a una de las 7 maravillas del mundo moderno. Bienvenidos también a esta ciudad que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este es parte del camino del Inca. El Cusco es la capital del imperio de esta civilización. El nombre de esta ciudad se perdió en el tiempo. El nombre que hoy en día lo hemos puesto pues es un nombre moderno, contemporáneo. ¿Quién lo puso? Un americano. Fue un americano quien hizo la difusión de esta información. Todo este área es área de cultivo. Nosotros recién vamos a ingresar a la parte urbana, religiosa, ceremonial. Y estamos en la parte superior y Javier nos contaba que ahí se encuentra la montaña Machu Picchu, que todavía no quiere aparecer, pero bueno, vamos a darle un poquito de tiempo para poder descubrirla. Bueno, patrona, y ahora estoy con nuestro guía estrella, el gran Javier. ¿Cómo anda, Javi? Todo bien, tranquilo, feliz, como siempre, como todos los días, disfrutando de esta maravilla. Él fue el primero que nos recibió, nos dijo, chicos, esperen, que se va a despejar, que tenemos que tener paciencia para ver esta maravilla, y se dio. Ahí tienen Machu Picchu, miren. Ustedes pueden contemplarlo, como lo había dicho. Es verdad, no nos promesa. mentiste. La Ahí promesa está. y cumpliste. Cumplí. Muchas gracias. Ahora nos toca disfrutar. Llegamos al Machu Picchu. Sí, patrona. Y seguimos recorriendo, ahora vamos a ir para otro sector. Un genio. No, Javier, nos está tirando una data. Lo que pasa es que no vamos filmando todo porque no podemos filmar. Tienen que venir. Contanos, patrona, cómo es la diferencia entre Huayna Picchu y Machu Picchu. Hola, acá saluda, mirá. Hola. ¿Cómo es la diferencia, patrona? La diferencia es que Machu Picchu significa montaña vieja Sí. y Huayna Picchu montaña joven. Seguimos en el recorrido. Miren la toma que encontramos acá para que lo vean ustedes. Y Javi nos hizo sacar una foto de ahí y nos mostró, que la voy a dejar acá abajo, la forma de cara que tiene. Y eso es lo que nos explicaba, que ellos estaban en armonía con la naturaleza. Bueno, recién estábamos escuchando a Javi que nos contaba, bueno, toda la distribución de este lugar, pero voy a decir un dato muy importante. Este lado, que ven que está todo como muy prolijo, muy alineado, era donde vivía la realeza, la aristocracia. Y desde aquel lado, en aquella parte, era donde vivía el pueblo, que era más mezclado, como más entreverado todo. Fíjense lo que era la organización de esto, que esto lo que demuestra es que había mucho conocimiento, mucha preparación. Ya nos vamos a meter directamente en las construcciones. Estamos por hacer el ingreso oficial a el santuario. Esta es la puerta principal y además es donde termina el camino del Inca, patrona. Miren esto. Aquí hay una cajuela y adentro hay una piedra cilíndrica. Mira. ¿Verdad? También al otro lado. Miren allá arriba. Hay una argolla. La cerradura. Sistema de seguridad. ¿Cómo era el cerrojo? La chapa, la tranca de los incas. Construyeron puertas con troncos de maderas amarradas con cuerdas de cuero de la llama. Una cosa importante que nos decía Javi, esto, que es la que la gente toca así, se apoya y se van produciendo como ciertos hongos que después son imposibles de sacar. Claro, por las cremas, los protectores Todo eso. solares. Así que una de las cosas a tener en cuenta cuando vengan, no toquen las piedras. Que por está favor. aclarado en la entrada. Exactamente.
Acá estamos en una zona de celebraciones, mejor dicho. Acá ocurría todo. Y allá está la piedra de abajo donde hacían las ofrendas, donde hacían los sacrificios. Y acá tenemos el símbolo inca, que solo se ve 15 minutos en el 21 de junio cuando entra el sol. De la única manera que tenían de verlo era con el sol. Así que increíble, estaba todo pensado. Sí, y amarraron con cuerdas de cuero de la llama o la fibra vegetal del cipó para asegurar. Toda la cobertura era así. Los techos, todos esos que les faltan, solo le faltan techos a esas viviendas. Claro. Techos de paja. Pero hay algo interesante. Encima del techo de la paja, los incas le echaban la grasa de la llama para impermeabilizar. Claro, que no filtre. Para que no filtre. Esto les permitía prolongar la vida útil de los techos. Y estamos pasando por la roca sagrada, que es la representación de una montaña que en este momento no se estaría viendo. Para ellos, los incas, las montañas eran guardianes, que se los denomina Apu. Y acá estamos con nuestro guía Javi, que acabamos de terminar. Le decíamos recién, sin vos no hubiera sido posible, no hubiéramos entendido absolutamente nada. Y sí. Gracias por la pasión con la que explicás todo, súper claro, de verdad, muchísimas gracias. Chicos, ese es el trabajo que se realiza dentro de Machu Picchu. Bueno, espero que lo hayan disfrutado pues de esta experiencia de Machu Picchu. Sí. Nosotros estamos aquí en la puerta de ingreso de Machu Picchu, pero si quisieran directamente contactarse conmigo, les dejo mi número. Por favor. 956 32 81 38. Ese es el teléfono del Perú, ¿cierto? Pero si vienen del extranjero, más 51 nomás el antecedente. Perfecto. Para la nota me se lo vamos a dejar Lo bien vamos a dejar claro. acá abajo escrito para que lo vean. Javi, muchísimas gracias. Un placer. Un honor compartir el Machu Picchu con vos. De igual manera. De igual manera. Gracias. Muchísimas gracias. Y comenzamos el descenso. Paradita técnica para comer unos snacks, porque adentro no se puede comer. Y bueno, decidimos hacer, como habíamos contado, la bajada caminando, que son 2 kilómetros aproximadamente. Aproximadamente. Todo con escalones. Recomendaciones: suban en bus, bajen caminando. Sí, creo que esa es la mejor Se opción. quieren ahorrar el plato, obviamente. Sí, porque la bajada, todo con los escaloncitos, se deja llevar un poco más que la subida. Vimos gente subiendo recién acá el camino y venía recansada. Vamos a hacer como una especie de cierre, reflexión rápida de lo que nos significó para nosotros, porque pasamos por todos los estadios. Sí. Este primer día, porque mañana tenemos otro día. Sí, mañana Hoy tenemos hicimos circuito 2. Fue increíble, gente. La energía que hay ahí es muy especial. Aparte lo vimos de diferentes maneras. Todo tapado. Primero llegamos todo un montón de lluvia. No hay más. Después se empezó a destapar. Después se tapó todo. Después se tapó un poquito. Después salió el sol y te pegaba durísimo. Sí, miren. Sí, la patrona se quemó un poco. Pero es un sueño. Tienen que venir a vivirlo, porque lo que te cuentan, que es increíble, cuando uno lo ve y lo experimenta y lo vive y conecta con el lugar y todo, Sí, es es verdad. otra sensación y otra cosa totalmente distinta. Así que vengan a hacer el Machu Picchu. Y otra recomendación que les queremos dar es que vengan con guía. Eso Eso es para clave. mí es clave, salvo que sepas mucho de historia y conozcas muchísimo la historia acá de Machu Picchu, pero está buenísimo porque vas a recorrer y vas a ver piedras, vas a ver lugares que no hay ningún cartel adentro Nada. que te indique esta es la casa de, o acá se hacía tal cosa. Como nos contó Javier, los guías de acá arriba son los guías oficiales. Exacto. Así que súper recomendado. Hacerlo con guía fue la mejor decisión que tomamos. Sí, lejos. Sí, y vivirlo. Aparte, justo nos tocó Javi, que lo hacía con una pasión. Sí. Y hablaba y transmitía una cosa, cuando hablaba una energía increíble. Así que bueno, ahora vamos a emprender la bajadita. Javi nos recomendó que con la entrada de Machu Picchu abajo hay un museo donde se pueden observar objetos que fueron encontrados de acá. Así que vamos a ver si llegamos. Y bueno, esto no se termina acá y mañana se viene otro diazo. Espero que el día acompañe también. Esperamos que les haya gustado y les hayamos podido transmitir un poco lo que significó para nosotros un lugar tan especial. Siempre con Vane lo tuvimos como bisagra, Sí. lo del Machu Picchu. Cuando Un vengamos sueño. al Machu Picchu, bueno, era como un antes y después de todo. Así que espero que lo hayan disfrutado y mañana hay más aventurillas. Y hemos terminado el descenso.
1,8 kilómetros casi es. La verdad que el camino está bien, hay un poco embarrado, pero bueno, son todos escalones. Más que nada eso lo que tiene de complejidad. Para subirlo ya es otra cosa para mí. Y bueno, estamos yendo ahora, como les mostré, a ver si está el museo. Y acabamos de salir del museo. No se permitían fotos y videos. No se lo vamos a poder mostrar, pero tienen la excusa para venir a conocerlo. Sí, mira, si hacen la visita sin guía, está bueno para venir y conocer un poco. Sí. Antes estaría bueno, y si no, está bueno para reforzar todo lo que te cuenta el guía. Está muy bueno, objetos encontrados cuando hicieron las excavaciones. Hay cosas increíbles Sí. que decís, miren, no encontraron. No, varias cosas que hacían los incas. No, tremendo, la herramienta, bueno, había de todo. Es gratuito, tienen que venir con el ticket de la entrada de Machu Picchu. Cuando bajan, Después se vienen. del mediodía, eso sí. Eso es importante. Se vienen para acá, hacen una recorrida, tardan un ratito, se terminan de empapar de esta historia mágica de los incas. Nosotros estamos para la siesta, vamos a descansar un poco las piernas después de tanta recorrida, pero qué día tuvimos, espectacular. Así que estamos volviendo para Aguascalientes y veremos cómo sigue esta aventurilla. Un pasito más, patrona. Y después de tanto caminar, como 10 kilómetros, patrona, ¿nos íbamos a comer una hamburguesita o no? Así que bueno, vamos a cerrar acá con esta hamburguesita espectacular. Y esta vista, miren, del centro de Huayna Picchu pueblo. Está lloviendo ahora otra vez. Llegamos y se va a llover. Bueno, mañana, ¿qué pasa el mañana? Quédense para averiguarlo. Nuevo día en nuestra aventura viajera y ya estamos adentro del parque. ¿Por qué, patrona? Porque vamos a hacer el circuito 3 a Huayna Picchu. Recién ingresamos, Recién. Está más soleado que ayer, se está nublando, o sea, como que fue al revés que ayer. Sí, pero vamos a hacer fuerza para que esté despejado cuando lleguemos ahí y que podamos ver todo. Acompáñennos, que vamos a ver otras cosas totalmente distintas. Tenemos ingreso entre las 10 y las 11, ya tenemos que estar subiendo, así que vamos a meterle pata a esta parte. Se ve alta, la montaña, se ve alta el Huayna Picchu para arriba. Bueno, pero vamos a llegar como siempre. Vamos. Hoy tenemos la particularidad que como vinimos y está soleado, está todo descubierto. Miren lo que es eso. Siempre es lindo volver a verte. Y miren cómo está ella ahí tomando sol, súper relajada. Tranquila vista que tiene. Relajada. Para dormir un ratito. Y ahora estamos caminando todo lo que es la parte de abajo vamos a hacer. Ayer nosotros estuvimos todo por esa parte de allá, todo por ahí arriba, donde arrancó el circuito. Ahora vamos a agarrar toda la parte de abajo hasta llegar allá arriba. Y acabamos de ingresar
al acceso del Huayna Picchu. Hay un señor que te controla la entrada. Presentamos el ticket con el celu y bueno, ya estamos. ¿Estás preparada las piernitas, Patronushka? Vamos. ¿Se viene? No me acuerdo cuántos escalones son, son como 2000 y pico, creo. A entrenar esas piernas. Miren esos gemelitos, siempre se nos muestran. Impresentables. Pero van a llegar a una cima más. Vamos. Y estamos en el ingreso a Huayna Picchu. Tenemos el segundo turno, el ingreso de 10 a 11. Ahí marca. Tiempo estimado, 2 horas ida y vuelta. Así que vamos a entrar, patrona. Mira esto, mira esto, mira esto. Y ya subimos una media hora más o menos, 40 minutos. Venimos muy bien. El camino es bastante llevadero, viene la Patron. Tiene escalones como lo que veíamos ayer cuando bajamos desde acá, desde el parque a Machu Picchu Pueblo. Ya se empiezan a ver las vistas increíbles. Y estamos llegando a la casa del vigía. Acá estaba el lugar donde se quedaba para vigilar toda la zona. Nos contaba ayer Javier, nuestro guía. Tenía una vista privilegiada. Se ve para todos lados. Miren, para acá. Bueno, esta la voy a reservar para que mostrársela bien cuando estemos arriba. Y después tienen para este lado. Tremendo, miren. No, se ve increíble. Acá tenían una perspectiva 360 de todo lo que podía pasar. Y desde acá arriba, amigos, se puede ver todo el camino que hicimos nosotros de la hidroeléctrica. Pasa todo por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. El tema es, claro, que cuando nosotros venimos caminando, está toda esta parte nublada y no se veía nada. No, increíble. Abajo lo hubiéramos visto. Claro. Pero bueno, lo tenemos que cubrir ahora. Sí, estaba esperando para que nosotros vengamos acá arriba a mirarlo. Y después de comer esos sanguchitos, miren lo que tenemos de fondo. Hemos llegado a la cima del Huayna Picchu. Así que estuvimos acá a la sombrita un poco, apreciando este paisaje mágico. Recontra vale la pena. Nosotros tardamos aproximadamente 45 minutos, una hora. Sí, más o menos, por ahí, sí. Por ahí cerca. Es llevadero con los escalones, la verdad que... Hay lugares para frenar, súper tranqui, pero hiper recomendable. Así que, bueno, si nos faltaba algo, era verlo con esta vista. Y ya comenzamos el descenso. Y miren lo que son esas escaleras tremendas, un poco peligroso, pero nosotros vamos tranquilos, patrón, ¿o no? Obvio, vamos súper tranquilos porque viajamos asegurados con Go Assistant, la asistencia al viajero que nos acompaña desde el comienzo. Así que imagínense cómo estamos. Encima tiene cobertura en todos los países del mundo y encima unas promos tremendas. Si además de aprovechar esas promos, vos ponés nuestro link que te dejamos abajo en la descripción o nuestro código donde dormimos hoy, tenés un 10% off adicional a todas esas promos. Estás esperando para viajar tranquilo. Mira, yo estoy bajando y voy hablando porque, claro, estoy tranquilo, estoy asegurado. Siempre viajo con Go Assistance. Y acá estamos en la salida, gente. Y miren lo que dejamos acá. Una calco de donde dormimos hoy. Ahí estamos. Acá hay una amiga que hemos cruzado en la ruta, hemos estado viajando. Neidoka, nuestra amiga de Brasil, que la encontramos. Así que bueno, la patrona se fue hasta el baño y nosotros vamos a hacer la salida. Se termina el Machu Picchu, pero... miércoles que valió la pena, ¿no? Y después de bajar del mágico Huayna Picchu, nos vinimos para el hotel a pegarnos una duchita. Patronushka, pasó el Machu Picchu. Sí. Qué hermoso. Es una nostalgia, una mezcla de nostalgia y mucha felicidad y de cansancio también, pero recontra mil vale la pena venir acá.
Es una locura este lugar, gente. Desafío realizado, logrado, con creces, fue increíble todo lo que pudimos ver. Pero no termina acá esto, porque ahora ya nos bañamos, nos descansamos un poco y ahora vamos a ir a ver un poco Machu Picchu Pueblo, Aguascalientes, y ver si podemos comer algo para hacer la última noche antes de emprender el regreso a Cusco. Sigue todavía un ratito más. Al pichulín, a Melón, que lo extrañamos tanto. Lo extrañamos mucho al pichulo, pero ya nos mandaron fotito, video, está impecable. Así que, La dejamos en muy buenas manos. Sí, muy buenas manos. Machu Picchu Pueblo, o como muchos lo conocen, Aguascalientes, es un pequeño lugar que está escondido entre montañas gigantes. Aunque hoy es la puerta de entrada a una de las maravillas del mundo, su historia es mucho más reciente de lo que parece. Recién a inicios del siglo XX comenzó a crecer, cuando el ferrocarril llegó a este rincón del Valle Sagrado. Desde entonces, el pueblo se transformó en un punto clave para viajeros de todo el mundo. Sus calles inclinadas, su mercado artesanal, los restaurantes locales y las aguas termales que le dieron nombre lo convirtieron en un lugar vibrante pero a la vez tranquilo cuando cae la tarde. Machu Picchu Pueblo no es solo un paso previo a la ciudadela, es parte de la experiencia. Es el respiro antes de encontrarte con la historia inca cara a cara. Y después de recorrer Aguascalientes, Machu Picchu Pueblo, nos vinimos a comer algo, patrona, para terminar el día con todo. Unos espaguetis y acá una milanga de pollo. Vamos a disfrutar y vamos a cerrar este fabuloso día que, al igual que ayer, viene siendo espectacular. La aventura de Machu Picchu se está pasando. Mañana, operativo retorno. Así que quédense que todavía todo no termina. Y comenzamos el regreso rumbo a la hidroeléctrica, pero no quería dejar de mostrarles, miren, allá arriba, el Machu Picchu. Miren lo que es eso. Parece como una piedra, pero está ahí porque la veníamos mirando, la parte de abajo se ve. Nosotros ya estamos iniciando de a poquito la caminata, ya salimos de Machu Picchu Pueblo, y bueno, nos esperan más o menos 10 kilómetros para meterle. Vamos a ritmo lento, muy tranquilos. ¿Cómo viene la patrón? Bien, un poco calor. Sí, un poco de calor por ahí. Hoy cuando despertamos todo nublado, llovió, todo era hasta un sol tremendo. Así que vamos despacito, nos pegamos un bañito antes de salir para ir fresquitos. Y bueno, paramos un ratito, vamos poco más de la mitad del camino. Ahí está la patrón descansando. Venimos bien, ahora se nubló un poco, así que estamos aprovechando. Vamos a comer algo en una barrita y ya vamos para la hidroeléctrica. Y terminamos la caminata, patronushka. Llegó a su fin esta aventuraza. Lo único que queda es tomarnos la combi para Cusco. Así que ahora vamos a ir a averiguar cómo es. Acá está el portal que hacía la entrada para todos. Vamos a ver qué pasa con la última parte, que es el retorno a Cusco. ¿Pata, estás cansada? No, un poco. Estamos bien, ¿no? Sí. Fue más llevadera la vuelta. Más llevadera, mucho más. Vamos. Se complicó, se hizo de noche. Si algo faltaba para terminar la aventura era volver con todas estas curvas que estamos agarrando. Queda más o menos unas 2 horas. Justo agarramos la peor parte de noche. No, bueno, son los condimentos de nuestra aventura. Estamos ahí hasta el último momento con la adrenalina, como nos gusta a nosotros. Y después de 6 horas y media y un viaje interminable. Y de noche encima. Y de noche, gente, fue tremendo. Yo hice una tomita sola porque ya viene siendo largo el capítulo, pero fue heavy. Sí, esta vez nos tomamos como un minibús que nos salió 50 soles cada uno. Exacto. Y lo tomamos ahí en la entrada de la hidroeléctrica. Hay un punto en Google que dice parada de transporte para hidroeléctrica, así que si lo buscan lo van a encontrar. Y bueno, patrona, me parece que llegó el momento de una vez por todas hacer este cierre de este capitulazo. Pasó la experiencia Machu Picchu y todo lo que estuvimos esperando. Me acuerdo con la patrona, antes de salir inclusive en nuestra aventura viajera, decíamos, cuando estemos en el Machu Picchu, era como antes y después, como mencionamos anteriormente. Sí, es verdad. Aparte que nos sacó las entradas cuando estábamos en Paraguay y pasó rapidísimo. Gracias a todos por acompañarnos una vez más. Espero que les haya gustado este capítulo
capítulo especial de una de las maravillas del mundo que fuimos a recorrer. Le dimos nuestro toque, hicimos de nuestra manera, como siempre hacemos. Así que, patrona, si nos quieren acompañar en nuestra aventura, esta gente que nos está mirando, ¿qué tiene que hacer? Tienen que suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayuda un montón. Y bueno, espero que les haya gustado este capitulazo que recontra valió la pena toda la aventura. Y un sueño cumplido, eso es lo más importante. Eso, uno de los sueños más grandes que teníamos desde que decidimos ir viajando, y qué lindo compartirlo con ustedes, que nos acompañan cada semana, cada vez somos más, así que muchísimas gracias. Y tienen que esperar hasta la semana que viene porque las aventuras por Perú van a seguir. Entonces nosotros nos vemos en un nuevo capítulo de Donde Dormimos Hoy.